Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. El objetivo de esta reunión es conocer los principales hallazgos que ha desarrollado Confecop Antioquia en el acuerdo de implementación suscrito con la OIM para el fortalecimiento de las formas asociativas de Antioquia, Chocó, y de esa manera compartir la información con el equipo de generación de ingresos. Pues todos ustedes saben que parte del acuerdo de implementación es establecer esa relación entre los proyectos productivos colectivos y las formas asociativas para ir desarrollando un criterio de fortalecimiento socioempresarial que tenga en cuenta las condiciones de las formas asociativas. Entonces, ese sería como el objetivo de la reunión. No sé si Miguel quieres agregar algo más o de una vez empezamos con la presentación de Confecop. Repito, la idea es ver cómo es esa relación proyectos productivos colectivos y formas asociativas. Y ya pues en una reunión pasada con la OIM, pues Confecop nos había puesto de presente algunos temas importantes de lo que es el desarrollo y el fortalecimiento de las formas asociativas. Entonces, Miguel tiene la palabra. Bueno, buenas tardes para todos. Pues saludemos a Camilo y a Viviana que nos acompañan del equipo de Confeco Antioquia, a Juan Carlos Bravo, a José Diomer, con el que hemos andado por ahí un poquito más, a Enrique que nos pone cada día tareas para pensar, a Elizabeth que no la conozco, pero que sé que está pues ahí en el equipo de Enrique. Bien, voy a compartir pues la presentación que hemos preparado. Todavía no llamamos conclusiones, yo creo que es más parte del análisis que vamos haciendo y que Enrique siempre nos pone en la tarea de compartirlo, ¿sí? Para ir avanzando. Necesitaré que me cuenten si ven la presentación y si me escuchan bien, ¿sí? Sí, ahí se está viendo y se está escuchando muy Bueno, bien. y luego me van diciendo si la presentación va pasando, porque a veces me ha pasado ya que me quedo congelado y nadie me dice nada y sigo derecho. Entonces, bueno, esta fue un poco la pregunta que nos hace Enrique, compartir hallazgos en ese trabajo de fortalecimiento. Pues yo voy a hacer la exposición, pero está Camilo y, y Viviana, que son del equipo de trabajo. Hoy no nos acompaña Ángela y Gloria porque están en Jijuamiandó en este momento, entonces es muy difícil pues la conectividad desde allá. Bien, entonces vamos a mirar pues estos punticos. El primero pues recordar algunos aspectos generales del acuerdo de implementación, dado que ustedes los conocen, pues yo no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero me gusta ir dejando esta presentación porque vamos compartiéndola pues con otras personas que no necesariamente tienen toda la ubicación. Hablaremos un poco del plan de fortalecimiento que hemos concebido, ¿sí? Eh, Vamos a compartirles cómo estamos haciendo el seguimiento a ese plan de fortalecimiento, una herramienta pues que hemos construido y que queremos hoy compartirles pues algún avance de este proceso. Queremos darle una mirada a los estados financieros 2020, un poco como una mirada comparativa. De ahí se extraen pues algunos elementos para el análisis y al final pues algunas otras reflexiones a manera más de elementos para el análisis más que conclusiones. Conclusiones es como al final o la última palabra, el cierre, y realmente esto tenemos que mantenerlo abierto. Bueno, pues está pasando la presentación, ¿cierto? ¿Aló? Sí, perfecto. Sí, señor, Bien. sí. Bien, este primer punto los aspectos generales del acuerdo, pues el objeto es brindar el fortalecimiento socioempresarial y acompañamiento técnico a 12 formas asociativas de reincorporados que se encuentran en los departamentos de Antioquia y Chocó. Aunque el acuerdo establece estas 12 formas,
hemos identificado pues otras, hemos tratado de apoyarlas en una menor medida, pero irnos acercando para cuando haya las condiciones del acompañamiento de estas formas asociativas. Aquí están las formas asociativas que acompañamos, ¿sí? Pues en el Chocó, estas son las 12 formales que acompañamos. En el Chocó está como héroes, ¿cierto? En Quibdó propiamente, en Carmen del Darién pues está Comunagro y está Covidecuji. El Mutatá pues tenemos las dos que tenemos en Mutatá que son Cofortuna y Coemprender. Las dos de Aveiva que son Agroprogreso en Llano Grande y como Fupaz, ahí en Godó. Tenemos en Urrao, tenemos a Comandé. En Medellín tenemos a Cotepaz, que es como la urbana. En Anoría, Comuldesna. En Remedios, a Comupron. Y en Yondó tenemos a Comuldem, ¿sí? Estas son las 12 formas asociativas que acompañamos actualmente. Actualmente tenemos, digámoslo, un equipo de 4 profesionales, ¿cierto? Un par de auxiliares y nos apoyamos mucho pues también en auxiliares locales de cada forma asociativa donde es posible. Estos datos pues no los voy a ampliar mucho, ya los conocen muchos ustedes, la fecha de constitución, el número de asociados que digámoslo siempre está por verificarse, hasta ahora aparecen 781 en total y aparece un 35% de mujeres. Los proyectos productivos principales y otros proyectos productivos o sociales que cada una de estas formas asociativas tienen. Y referenciamos siempre este catálogo de productos que creó Generación Paz junto pues con otras entidades y que es un catálogo virtual de productos de muchas de las formas asociativas. Bien, son algunos elementos pues generales de estas formas asociativas. Nuestro acuerdo incluye 2 fases y una fase transversal. La primera fase corrió entre el enero 15 y marzo 31 y consistió en el acompañamiento de las formas asociativas en su preparación y realización de asambleas ordinarias, la revisión y actualización de los diagnósticos socioempresariales existentes y la formulación de un plan de fortalecimiento, ¿sí? En una segunda fase, pues estamos en el proceso de implementación del plan de fortalecimiento y la realización de algunos intercambios. La fase transversal tiene que ver con lograr pues, niveles de coordinación y articulación con diversas entidades que están presentes en los territorios, además pues con las propias formas asociativas y el seguimiento y la evaluación que se va haciendo pues permanentemente. Como les digo, Enrique siempre es un maestro para ponerlo a pensar a uno y hacerlo escribir. Esta presentación sale a partir de las provocaciones de Enrique. Bueno, estos son unos enfoques que están planteados. Se busca que sea un proceso permanente, integral y sistemático, que tenga enfoque territorial para reconocer las particularidades del territorio, pero también para buscar la articulación de las formas asociativas con los procesos territoriales y un enfoque orientado pues a la promoción de la equidad de género, el reconocimiento étnico y de familia, ¿sí? Unas herramientas que hemos tenido, digamos los 2 que nos entregaron, las 2 primeras, estas 2 últimas que las venimos construyendo, parte de esto pues les vamos a mostrar hoy. Pues primero es una base de datos de las formas asociativas de Antioquia y Chocó que nos proporciona ARN y que lo que hemos ido haciendo es actualizarla, complementarla, ir eliminando amarillos, que son aquellos datos que no están confirmados, y pues irle consolidando esta información pues a la ARN y pues, a quienes les interese. El instrumento de autodiagnóstico de organizaciones de productores rurales, que lo vamos complementando. Este pues es un instrumento que nos proporciona la ARN y es el construido por la Mesa Técnica Nacional de Asociatividad Rural. De los 6 módulos que tiene esta herramienta, nosotros nos hemos concentrado en los que corresponden a nuestro acuerdo de implementación,
que tiene que ver con elementos del perfilamiento general, el módulo organizacional y el módulo financiero. Y vamos paulatinamente incorporando información de los otros módulos, pero los que están resaltados en amarillo son, digamos, como los que nosotros estamos trabajando más. Hemos construido un semáforo, es un semáforo de seguimiento al plan de fortalecimiento. Esta es una construcción propia y mide 46 ítems y corresponde a los 3 módulos resaltados en amarillo. Y ahorita también les compartimos algo de un análisis comparativo de los estados financieros al 2020 de las 12 formas asociativas. Esta también es una construcción propia con elementos nuevos a destacar en el análisis financiero. Bien. Todo esto lo entendemos como un proceso, todavía sabemos que esto no es un sistema de información consolidado, pero vamos construyendo cosas que puedan estar al servicio para cuando se tenga un sistema de información tengamos más insumos, ¿cierto? Estas son pues algunas de las fuentes de información que hemos aprovechado, digámoslo, o combinado más bien para levantar la información. Bueno, el segundo elemento tiene que ver con el plan de fortalecimiento, pues que hemos concebido hasta el momento. Esto siempre está, pues obviamente, sujeto a ir incorporando nuevos elementos, ¿sí? Parte de esta presentación ya la hemos compartido con algunos de ustedes. El objetivo general está, pues, en el marco del acuerdo de implementación, que es contribuir al fortalecimiento de las formas asociativas de reincorporados, mejorando sus capacidades administrativas, jurídicas, financieras y organizacionales, el acceso a canales de comercialización con compras públicas locales y otros mecanismos, y el tema de transformación digital. Digámoslo como es el objetivo general hacia donde aporta este acuerdo de implementación y este plan de fortalecimiento. Unos objetivos específicos también enfocados en los resultados esperados del acuerdo de implementación, la apropiación del modelo de economía solidaria, el funcionamiento regular de los organismos sociales, ¿sí? Y digámoslo, las prácticas de buen gobierno, lograr la comprensión de asuntos cotidianos y operativos y la implementación de algunas herramientas de gestión, la contabilidad, el SARLAF, el plan de comercialización, el manual de proyectos productivos. Bien, digamos que hacia allá está orientado este plan. Trabajamos como les decía, con estos 3 módulos. El módulo de perfilamiento general, que busca como metas que las obligaciones con DIAN y organismos de control estén al día, que se tenga un registro actualizado en las cámaras de comercio y que el diagnóstico esté complementado y validado con las propias formas asociativas, ¿sí? En el módulo organizacional buscamos reuniones periódicas de los organismos sociales, actualización del libro de actas y asociados, avances en transformación digital y unos auxiliares locales capacitados para las labores de apoyo administrativo y contable. Y en el módulo financiero buscamos un sistema contable organizado que esté al día y que las obligaciones tributarias también estén al día, ¿sí? Obviamente que ese sistema contable permita la toma de decisiones también. Bueno, estamos todos mirando la pantalla de Meta, ¿cierto? Es verificación que estemos ahí todos. Sí, señor. Muy bien, eso es muy importante. Sí, sí, señor, es muy importante para saber que estamos ahí. Bien, estos son, digamos, como ya actividades específicas de cada módulo, las actividades que buscamos desarrollar y lograr en cada una de las organizaciones. Obviamente, una organización que ya tenga ese logro, pues no le hacemos el énfasis, le hacemos el énfasis en mejorar lo que tienen, pero los que no tienen, pues tenemos que avanzar en lograr este elemento. Entonces, en perfilamiento general, obviamente toda la verificación y apoyo a los registros en Cámara de Comercio, la validación y complemento del autodiagnóstico, las declaraciones de renta 2019 y 2020, la solicitud de readmisión en el régimen tributario especial, las que no lo tienen. Los otros, pues simplemente fue ayudarles a que acopiaran la información oportunamente. Los registros de libros de asociados y actas en Cámara de Comercio, la reglamentación de secciones, áreas o dependencias,
la legalización, actualización ante Supersolidaria, la revisión y propuesta de reformas estatutarias en los casos que son necesarios, que vamos viendo algunas que son muy necesarias. En lo organizacional, pues es concretar un convenio que tendremos con ellos para el tema de los auxiliares locales. Son auxiliares locales que se van capacitando y que van ayudando a tener las cosas administrativas y contables más al día. El funcionamiento regular de los organismos sociales, los manuales de funciones, la elaboración y manejo y conservación de actas, la formación solidaria que debe ser una constante, la preparación y realización de intercambios, acordar e implementar estrategias de transformación digital. Listo, este es, digamos, como en lo organizacional. Y en lo financiero, la organización del sistema contable, empezando por definir quién va a ser su contador. Es decir, quién les va a llevar la contabilidad, qué software van a manejar, qué procedimientos de registros, que tengamos un auxiliar capacitado, que tengamos que desatrasar la contabilidad, la conservación de libros contables, el manejo de tesorería y fondos y caja menor. La comprensión de los conceptos básicos para poder entender un estado financiero, ingresos, gastos, excedentes, activos, pasivos y patrimonio. Eso es una cosa esencial para poder entender la lógica económica en estas organizaciones. El cumplimiento de obligaciones tributarias, la elaboración de presupuestos, ¿sí? De los proyectos productivos y general, el SARLAF, que ya va siendo una exigencia muy importante en este momento, elaborar o ajustar los planes de comercialización y elaborar o ajustar los manuales de proyectos productivos. Digamos que esto es panorama general. Esto, digamos, es lo que buscamos con cada forma asociativa y lo que sigue es mirar como una herramienta que, digamos, nos inventamos para hacerle seguimiento. Entonces, este es un medidor, aquí van a ver los tres, muy a la carrera los voy a mostrar. Este es el de perfilamiento general, este es el de módulo organizacional y este es el del módulo financiero. El de perfilamiento general mide 15 ítems, o sea, 15 actividades que tenemos que realizar y lograr con ellos, con cada forma asociativa. El módulo organizacional mide 12 y el módulo financiero mide 19, para un total de 46. ¿Cómo opera esto? Y esto opera con el mismo esquema del instrumento de autodiagnóstico. Entonces maneja 3 colores. No le quisimos poner el rojo, le pusimos un naranja para que sea un poco menos chillón y feo. Es un naranja para el 1. El 1 es justamente cuando la organización no tiene la situación resuelta. El 2 es cuando tiene un avance, pero todavía no está resuelto totalmente. Y el 3 es cuando se ha logrado, la actividad se ha logrado, digámoslo, ese indicador se ha logrado. Eso nos va a dar un promedio por aspecto, pues digámoslo por módulo, y nos va a dar también unos promedios generales. Los promedios los ven a la derecha, aquí arribita, donde dice promedios. El promedio naranja estará entre el 0 y el 1,79. El promedio amarillo estará entre el 1,80 y el 2,79. Y cuando marcamos 3 es porque está entre 2,83 y 3 el promedio general de la organización, ¿cierto? Entonces, en este momento, este es el mapa a mayo 31. Así estamos en este momento en cada una de las formas asociativas. Comunagro, Covidecuji, Cofortuna, Coemprender, etcétera, etcétera, hasta como héroes. Este mismo ejercicio lo haremos con las otras formas asociativas, obviamente cuando entremos pues, en trabajo con ellos y se da pues la ampliación del número de organizaciones a acompañar. Entonces esto nos permite mirar mes a mes qué avanzó la organización, en dónde tenemos que hacer prioridad en el siguiente mes, y digámoslo, ir avanzando con ellos mismos. Esto se los vamos a presentar el día viernes en la asamblea que tienen de las formas asociativas de Noroccidente en Dabeiba, Llano Grande. Entonces el viernes en la mañana estaremos socializándoles esta herramienta a cada uno de ellos para que, pues a todos en la asamblea, para que también conozcan cómo están unos con otros y cómo es que se pueden ayudar mutuamente a salir adelante. Este es el módulo organizacional, también presenta pues algunos verdes, muchos naranjas y algunos amarillos.
Ese es el reto pues que tenemos de ir convirtiendo esos amarillos, perdón, esos naranjas en amarillos y luego en verdes. Y este es el módulo financiero, que es más denso, son 19 asuntos que resolver. Obviamente algunos dependen de otros, pero ahí vamos ya mirando cómo va cada una de las formas asociativas y esto nos permite mirar cada que vamos a ir a territorio, en qué vamos a hacer énfasis y también de cuando estamos en comunicación con ellos, en qué les vamos a hacer énfasis, ¿cierto? También todo esto lo vamos a presentar. Este es el seguimiento que venimos haciendo. Entonces, esos cuadros, pues todo eso es un Excel. Aquí está cómo estaba, por ejemplo, Comunagro en su promedio general el marzo 31, cómo subió un poquito a abril 30 y cómo su promedio va a 1,60. Por ejemplo, COVID de Cuji, en algunos aspectos, aquí va en 1,71. Para avanzar al nivel amarillo, debe llegar al promedio de 1,80, ¿sí? Ahora, esto mide cada ítem, cada uno de los ítems los mide en igual valor. No le da más peso a uno que a otro, un poco en términos de que todo es importante, aunque algunas cosas son seguramente más importantes que otras, pero todas se van complementando unas con otras. Y de este cuadro de promedios ya nos vamos a un gráfico, que en este gráfico nos va a mostrar, todos estamos en el gráfico, ¿cierto? Sí. Bien. Sí, muy bien. Entonces, este gráfico va a ir mostrando, el color de la línea va a ir evolucionando desde el rojo hasta el verde que aspiramos que sea, digamos, en diciembre, ¿cierto? Este es, digamos, como la medición, el rojo primero, el de abajo es la medición de marzo, esta segunda es de abril y la tercera, ya que empieza a tener un tono un poquito amarillito, es el de mayo, ¿sí? Esto, la idea es medirlo, como lo vimos atrás, el último día de cada mes para ir teniendo pues alguna referencia. Y los colores van a ir evolucionando, como le digo, del rojo hacia el verde, ¿sí? Este es, digamos, como una herramientica interesante para que vamos mirando cómo está cada una de las organizaciones y cómo está el conjunto, que también es muy importante mirar cómo va evolucionando el conjunto. Bueno, algunos elementos de este análisis, pues como estos son elementos para el análisis y la conversación, no son conclusiones, insistimos en eso, de esta primera parte pues, del plan de fortalecimiento y de la herramienta de seguimiento que tenemos diseñada en el momento. Lo primero es que el fortalecimiento es un proceso consciente, integral, sistemático y sobre todo que requiere múltiples articulaciones. El también lo consciente, o sea, la mayor conciencia la deben lograr los directivos y asociados de las formas asociativas y la dirigencia política de los comunes y de común, ¿cierto? Cuando estos directivos logren comprender la lógica de un proceso de fortalecimiento, le darán valor a todo lo que los actores externos intentamos hacer, ¿cierto? Porque mientras ellos no le den importancia, siempre lo verán, es como injerencias que nosotros intentamos hacer o intervenciones, como a veces lo llamamos nosotros mismos, ¿cierto? Esa conciencia, bueno, ahora tenemos digámoslo, como un puntico a favor y es la buena relación que tenemos actualmente con, digamos, como esa coordinación de noroccidente de los comunes y de común, y con ellos pues venimos coordinando el tema del apoyo pues para la realización de la asamblea y todo lo que hicimos alrededor de las asambleas ordinarias nos llevó pues a tener una buena comunicación con ellos y digámoslo, un buen entendimiento. Ellos han valorado este ejercicio y quieren que esta exposición se las hagamos allá el día viernes. Bien, el ritmo del proceso y en los avances del plan de fortalecimiento depende de varios factores. De un lado es la dinámica del socio implementador, operador o entidad cooperante, o sea, de nosotros. O sea, en primer lugar, depende de nosotros de cuánta dinámica le pongamos.
porque si los dejamos dormir, ellos se van durmiendo y se van metiendo en otras cotidianidades. Entonces, eso depende, pues, en primer lugar, de cuánto nosotros logremos enamorarlos del tema y comprometerlos, pues, con esto. Lo segundo, pues, obviamente, es la comprensión, validación y compromiso de directivos y asociados de las formas asociativas. Y hay otros factores, pues, que ustedes saben que inciden, como son la seguridad, los requerimientos de la JEP y las dinámicas sociopolíticas, el paro nacional en este momento, los asuntos del partido, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lo que son factores que van incidiendo en el ritmo del proceso. Entonces, digamos, uno fue el ritmo de las asambleas ordinarias, que fue febrero, marzo, muy intenso, muy comprometidos, con agenda preestablecida, colectiva. Ya luego viene un proceso un poco más difícil de concretar agendas, pero bueno, ahí está, pues, nuestro reto de mantener estas agendas activas. Bueno, y hay una situación, pues, que se presenta, que bueno tener presentes, no todas las formas asociativas están ejecutando proyectos productivos colectivos, lo cual genera algunas diferencias en el desarrollo empresarial y asociativo. Bien, en general todos andan detrás de un proyecto o ya, pues, concretando los proyectos, pero obviamente los proyectos productivos sí, digamos, lo que dinamizan la organización. Vamos a dar una mirada a los estados financieros. Listo. 2020. Como les decía, esos son unos primeros esbozos para la conversación, no son las últimas conclusiones. Bien, estamos todos en el estado integral de resultados, ¿cierto? Sí, Así correcto. es. Sí, es cierto. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Este es un cuadro que hacemos a partir de poner en una sola matriz los datos de los estados financieros. Entonces, en primer lugar, este es lo que llaman el estado integral de resultados, antes conocido como PIG, hoy lo llaman el ERI. Este es el corte de diciembre 31 del 2020. Y hay dos cuadros por una razón. En el primer cuadro, si miran, si leen bien, dice 11 formas asociativas. ¿Por qué 11? Porque en este primer cuadro excluimos a coemprender. Y en este segundo, sí están las 12, pero mire la dimensión que tienen los ingresos y gastos de coemprender, ¿cierto? Ahí hay una situación que se presenta, es por qué los ingresos de coemprender contablemente aparecen tan altos, aparecen con 538 millones de ingresos y 536 millones de egresos, ¿cierto? Bien, aquí hay un asunto que tiene que ver, obviamente estamos por verificar la contabilidad del 2020, que no la atendimos, pues, nosotros, sino que la recibimos. Aquí hay un asunto que tiene que ver con cómo se están manejando los ingresos provenientes del capital semilla y algunas donaciones, ¿cierto? Entonces aquí, mire la proporción. El cuadro a la izquierda no está como emprender. Obviamente quienes presentan mayores ingresos son como PRON y como Uldesna, y un poco también Agroprogreso, ¿sí? Y en egresos, pues está como Uldesna y está también como PRON, ¿cierto? Con egresos, ¿cierto? Los excedentes, pues obviamente el mayor déficit lo presenta como Uldesna, ¿cierto? Y Covide-Cuji presenta, pues, otro tanto, y las demás dan una pequeña cifra de excedentes. Son pequeñas cifras de excedentes las que se presentan ahí. Bueno, Comunagro también tiene un déficit importante. Bien, digamos lo que este es un cuadro que nos permite preguntarnos qué están considerando ingresos, qué están considerando egresos, ¿cierto? Y de alguna manera la pregunta es, más adelante vemos dos elementos de los ingresos y de los egresos para ver un poco aquí qué puede estar pasando. Bien, esto es simplemente para que miremos que el tema de los ingresos hoy en día se vuelve muy importante, porque a partir de los ingresos es que es posible remunerar el trabajo
de los asociados, trabajadores, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a mirar que en los costos y gastos, cómo se está representando y si se está representando la remuneración al trabajo o no, ¿cierto? Entonces, bueno, esta es una mirada pues muy panorámica. Pudiéramos mirarla ya pues en cada una de las cifras, pero aquí están las cifras agregadas, digámoslo así, pero es una primera mirada que enseguida miramos para qué nos va a servir. El segundo cuadro es el estado de situación financiera, o lo que llamamos antes el balance general. Digamos lo que aquí, si está pues Coemprender igual aparece con unos activos más significativos, ¿cierto? El rojo son los pasivos y el gris son, digámoslo, el patrimonio. Digámoslo que este es el estado del patrimonio. En el pasivo, por ejemplo, en los activos, tendremos que encontrar los bienes que hoy tenga la organización, más las cuentas que tenga pues en sus bancos, ¿cierto? Más las cuentas por cobrar que tenga. Y en los pasivos, pues obviamente ahí debería aparecer, según la decisión de la organización, pues digamos los recursos del capital semilla y otros proyectos que se entregan o que adquiere la organización a manera de ejecución, que mientras no se consoliden, pues serán recursos a favor de terceros. Bien. En los patrimonios quisiéramos ver donaciones patrimoniales como aparecen, no siempre aparecen, ¿cierto? Bueno, este es un cuadrito comparativo de los ingresos por actividades productivas. Ese es un elemento que nosotros consideramos que debe empezar a aparecer no como ingresos globales por ventas o por, sino específicamente los ingresos de las actividades productivas, los diversos proyectos. Aquí también aparece en el primer cuadro sin coemprender y en el segundo cuadro con coemprender. Recuerden que aquí hay un dato muy alto, 468 millones de ingresos de actividades productivas, ¿cierto? En coemprender. Listo. Y aquí aparecen pues lo que se reporta como ingresos por actividades productivas. Comunagro, Comupron, Comandé, como Héroes, no reportan en su contabilidad ingresos por actividades productivas. Comandé, por ejemplo, aunque tiene una tienda, digámoslo, comunitaria, no valida que eso haga parte de la contabilidad de la organización. Como Héroes igualmente tiene pues unos proyectos, pero aquí no están reportando y lo mismo como Unagro, ¿cierto? Los demás reportan algún ingreso por actividades productivas, ¿cierto? Ese es un tema muy importante porque esos ingresos por actividades productivas es lo que le va a permitir la sostenibilidad de la organización y la remuneración de su fuerza de trabajo, que son sus asociados en proceso de reincorporación. Y este otro indicador, que es más bien de los costos, es el comparativo de costos por remuneración al trabajo. Este solamente Covidecuji y Coemprender muestran esta cifra en sus contabilidades, ¿cierto? Los demás no muestran o porque no tienen registros o porque realmente no han hecho ninguna remuneración al trabajo de sus asociados trabajadores, digámoslo así, ¿cierto? Aquí hay un asunto por mejorar, obviamente, pero esto es lo que muestra la contabilidad de este año, ¿cierto? De este año, pues 2020, hasta dónde vamos. Esto es un tema que es necesario trabajarlo. Esto hay que coordinarlo con las entidades que acompañan los proyectos productivos, porque esto tiene que armonizarse. Los proyectos productivos, la forma organizativa y el sistema contable tiene que tener una armonía, porque si ellos no van encontrando que esto les genera ingresos, ¿sí?, por su trabajo, no le van a encontrar sentido a la filosofía de la economía solidaria. De la filosofía muy bonita, pero eso no genera ingresos para mí y yo tengo que irme a rebuscar por otro lado la vida y bueno, ahí es donde empieza. Algunos elementos para la conversación.
la contabilidad aún no se comprende como una herramienta fundamental para la gestión administrativa, empresarial y social. No se tiene claridad en el manejo del capital semilla individual colocado por cada asociado como apuesta al proyecto colectivo. Es un capital que posteriormente se va a devolver, son ingresos, son formas de esperan rentabilidad. Eso es como un préstamo y que tiene que generarles una rentabilidad, son patrimonios. Bueno, ahí hay un asunto que, si bien la política de ARN es permitir que sean las formas asociativas las que tomen estas decisiones, obviamente también hay que ayudarles con elementos para que sea la mejor decisión. Bien, dificultades con las lógicas empresariales y la formalidad, el cumplimiento de normas. De hecho, pues hay economías que no pasan por la contabilidad de la cooperativa. Hay dinámicas económicas que no están consideradas acá. Y eso es un asunto pues que obviamente no es que necesariamente todo lo tenga que pasar, pero la organización sí tiene que hacer conciencia de qué es lo que va a ser la economía que pasa por la contabilidad de la organización. Vemos necesario especificar en los reglamentos de trabajo la remuneración del mismo. Miguel, Sí, Miguel, señor. una pregunta. No, ese tema Sí. me parece demasiado importante, pero yo quisiera que ahondara un poquito más por qué se da esa dinámica de iniciativas que no pasan por la cooperativa, o es que no está claro el tema de que la propiedad de esas iniciativas no es de la cooperativa, o cómo han visto ustedes, qué explicación se le puede dar a ese, o es el exceso de informalidad de ellos, es decir, cómo ir construyendo una explicación de por qué está sucediendo eso, porque tú sabes que el principio universal de la contabilidad es que la contabilidad debe reflejar los movimientos reales de la forma asociativa. Entonces, creo que ese es un tema que incluso es muy pertinente que ustedes en el evento que van a tener con ellos lo discutan. Y a veces también el tema de las fronteras entre lo que es de la cooperativa y lo que es del partido o lo que es de iniciativas individuales o familiares. Entonces, un poco, no sé si puedas ampliar un poco eso. Bueno, yo creo que eso pues obviamente es para la conversación, pero en principio diríamos que uno de los factores que ayuda a que eso se dé es que la contabilidad no está completamente organizada. Entonces ellos han tenido contabilidades por años, algunos han tenido contabilidades o apoyos contables para los proyectos productivos, pero no para la organización. Entonces, digámoslo, aparece el proyecto productivo con unas lógicas y la organización con otras, ¿cierto? Segundo, pues han habido iniciativas, que eso pues no solamente pasa en estos grupos de reincorporados, de personas, pero validadas o digámoslo como gestionadas el nombre del colectivo, pero que el apropiamiento es muy individual, ¿cierto? Entonces, pues también tiene que ver con que los reglamentos internos no están finos, ¿sí? Y lo otro es que también ha habido una, digámoslo, una búsqueda, un rebusque también de cada uno de las familias incluso, por encontrarle pues caminos a la vida. Entonces montan los negocios particulares y eso está bien, pero obviamente eso tiene que tener una armonía colectiva. Pero para mí, un elemento esencial de esto es que las contabilidades no están totalmente organizadas, es decir, no están suficientemente organizadas el sistema contable y por tanto hay muchas cosas que están sueltas, es decir, pueden vender artículos, pero eso no tiene soportes. Incluso nos pasó esto en algunas organizaciones, tal vez Viviana nos pueda ratificar un poco. Bueno, tal vez Gloria también. En alguna de las organizaciones encontrábamos, digámoslo, muchos ingresos y pocos egresos, ¿cierto? Y no es que no hubieran habido egresos, sino que no estaban soportados. Y al revés también. Pocos ingresos y muchos gastos. Bueno, muchos ingresos soportados, ¿cierto? Y muchos gastos, soportados o no. A la hora de las contabilidades, pues el contador dice que tiene soporte y con eso trabajo, ¿cierto?
Entonces ha habido mucha informalidad en todo esto y eso es parte de lo que queremos nosotros. Hay que darle pues un poco más de énfasis, pero obviamente también el que la organización como tal, sus directivos, logren tener claridad de la importancia de esta herramienta de gestión, ¿cierto? Porque si no lo asumen como tal, lo ven es como un requisito que cualquiera se los llena y bueno, no le prestan mayor importancia. Entonces ahí hay de todo un poquito, ahí hay, voy a decirlo, incluso vicios de vieja, ¿qué será? Bueno, vieja data, decimos nosotros, en términos de que no es solamente que nazcan ahora, no. Tradicionalmente en lo comunitario se han dado prácticas de líderes sociales que se apropian de proyectos colectivos o un proyecto colectivo que nace colectivo y como es débil la organización, terminan unos pocos apropiándose de él. Pero por eso insistimos en el énfasis de el sistema contable, organizarlo y hacerlo consciente por parte de la organización. Bueno, en general decimos que no hay un adecuado costeo de Perfecto. los... Sí, Discúlpame, dos temitas, y no te molesto más. no, Uno, tranquilo. el tema de inventarios, cómo han encontrado ese tema de inventarios y de los recursos que ya ellos han ido acopiando por aportes de entidades. Y dos, este ejercicio que ustedes hacen me parece muy importante de comparación de los estados financieros. ¿Sería posible hacerlo para el 2019? Esas serían mis dos Sí, sí, preguntas. sí, sí. Sí, bueno, Viviana, la primera pregunta se la voy a dejar a Viviana. Viviana está ahí, enseguida nos cuenta un poquito de eso. Pero sí, este lo quisimos hacer con lo fresco, con lo que teníamos a 2020. Podemos hacer un análisis incluso del inicio, 2018, 2019, 2020, ¿cierto? Los que tengan tres contabilidades o 3 años lo podemos hacer, eso no tiene problema, es simplemente hacer el comparativo. De hecho, incluso los estados financieros se hacen pues comparativos, los que ya tienen pues el anterior. Y hay que seguirlo haciendo de cómo va evolucionando este tema. Pero aquí lo que nosotros hemos querido es incluir algunos ítems en la contabilidad para empezar a hacer notar elementos como los ingresos por las actividades productivas de manera específica y dos, la remuneración al trabajo, ¿sí? Incluimos otro ítem pues, que está en cero en este momento, salvo alguna organización, que son gastos asociados o relacionados con balance social, es decir, aquellos gastos que deben incorporarse pues como a la contabilidad social, digámoslo, pero que salen como gastos. Y obviamente hay otro que tenemos que incluir que son las provisiones. Eso no existe. Entonces, bueno, esas provisiones también tenemos que seguirlas haciendo para varias cosas. Bueno, yo creo que ya estoy terminando para que compartamos, pues porque yo no creo que no la sepamos todas. Yo insisto en que no son conclusiones, son elementos para el análisis y la conversación, porque a partir del saber de cada uno es que tenemos que avanzar pues mucho más. Eh, Bien, estos son más retos que nos planteamos. Lo uno es la coordinación de agendas. Se vuelve un poquito difícil para la presencia en territorio. Hay múltiples tareas de estos chicos, de estos compañeros, demandas de operadores, instituciones por atender, en especial pues por los que tienen roles de gerentes y directivos, ¿cierto? De alguna manera creo que les va a tocar ir asumiendo roles secundarios, es decir, si hay un representante legal principal, ha de haber uno secundario para cuando el principal tenga que salir, el administrador o representante legal suplente dinamice el tema, como ya pasa en muchas empresas, en organizaciones. Bueno, ahí encontramos dispersión en integrantes de organismos sociales y asociados, en algunas formas asociativas y en algunos casos también de motivación, ¿cierto? Entonces, cuando el conjunto del directivo está como en el territorio, hay más cohesión en la organización. Cuando hay mucha dispersión en los directivos, no están presentes allí, es más difícil hacer una cohesión organizativa allí. Bueno, también hay elementos de condiciones de seguridad y acceso a algunos territorios. Eso pues obviamente en la medida en que se articula, por ejemplo, tenemos que valorar mucho el apoyo de José Diomer
en la gestión con la relación con la ONU, con la misión de la ONU, y luego la ONU abriéndonos caminos pues, para otros territorios también. Sabemos de diferencias internas en el partido y esperamos que eso no afecte el proceso y la dinámica de las organizaciones. Trabajamos desde nuestra concesión mucho porque se mantenga la unidad. Si se mantiene la unidad interna en toda esta fuerza, es más posible que estas formas asociativas salgan adelante. Bueno, aunque hay limitaciones de conectividad, también valoramos el esfuerzo que ellos hacen por mantenerse conectados. En general, tal vez salvo COVID y Cuji y Comunagro, los demás territorios tienen en general alguna posibilidad de comunicación. El reto es darle continuidad a este proceso y lograr mayores niveles de articulación institucional, porque esto nos ayuda mucho en no llegar cada uno por su lado, el que podamos compartir información, y valoramos pues todos estos espacios que nos abre Enrique para esto. Yo creo que de la presentación no es más. La voy a dejar aquí a un ladito por si haya necesidad de volver a ella en algún momento. Muchas gracias, Miguel. No sé, me interesaría escuchar lo de los inventarios. Y no sé si Juan Carlos tenga algo que complementar, o José Diomer, o Niyiva. Buenas tardes, Niyiva. Vi que ya llegaron Niyiva. Y también está Luis. Entonces, a ver si tiene alguna otra intervención. Entonces, Juan Carlos, sí. Sí, Enrique, no, es que me surgen algunas inquietudes, algunas dudas frente al proceso que están adelantando los compañeros, y es que cuando ellos realizan todo digamos, este análisis comparativo que me llama mucho la atención y me gusta, o sea, la forma como lo presentan, es frente a ciertos indicadores de sanciones que las cooperativas o estas organizaciones puedan tener por incumplimiento a estas actividades, como el no llevar facturas, como el no llevar registros, como que donde se les haga una auditoría a ellos pueden salir mal librados. No sé, no sé si estoy mal interpretando algo, porque me da a entender eso, o sea que no hay un sistema adecuado o que el registro de los recursos no fueron consignados adecuadamente dentro de sus libros contables. Muy bien. Viviana, ¿nos puede aportar algo sobre los inventarios en lo que haya descubierto directamente? O Camilo. Viviana, creo yo. Bueno, sí, señores, claro que sí. Bueno, la parte de inventarios, por ejemplo, en las formas organizativas en las que he tenido relación, pues realmente se identifica que no tienen un adecuado sistema de inventarios. De hecho, no está tampoco sistematizado, pues casi siempre lo que usan son como anotaciones en sus cuadernos, pero no hay ni una sistematización, ni formatos, ni ningún tipo que tenga pues como algún control adecuado de esto. La siguiente pregunta, pues aquí como ahondando un poco de que hace el señor Juan Carlos, con el tema de las sanciones, de hecho, pues sí me parece un poco alarmante que la mayoría de formas organizativas han tenido que pagar costos por sanciones en cuanto a extemporaneidad de las declaraciones de renta y demás. Otro aspecto que sería preocupante es el hecho de una fiscalización ante la DIAN, porque muchos de los soportes o de la información que ellos tienen en la contabilidad no cumple con las exigencias de estas entidades. Entonces, bueno, este también es un tema que hay que trabajarle, pues de hecho para que ellos estén como adecuadamente cumpliendo con estos requisitos. Entonces, por aquí, bueno, Camilo está levantando la mano. Sí, con respecto a lo que menciona el compañero con preocupación, claro, nosotros también lo vemos con mucha preocupación, porque realmente queremos llevar a estas entidades hasta un proceso con la Superintendencia de Economía Solidaria que se llama control de legalidad, en donde la entidad regularmente revisa
estas organizaciones. Y claro, encontrarían en estos momentos, yo creo que la mayoría, si no todas, con problemas de control de legalidad muy graves que llevarían a ciertas decisiones del ente central hasta las peores consecuencias que es cerrar la cooperativa. Pero eso, por eso mismo estamos acá, estamos trabajando, estamos haciendo la labor con el fin de llevar con todos estos procesos contables, financieros, administrativos, de políticas de gobierno, de todos estos elementos para llegar a ese control de legalidad, si en algún momento se da, se pueda hacer y no haya ningún problema. Entonces, ahí es donde también nosotros nos alarmamos con ciertas situaciones, porque como dijo Miguel también en una parte de la presentación, se ha tenido mucho énfasis en los proyectos, o sea, en los proyectos productivos, cómo va a funcionar, que la caja, que la compra, que la parte logística, que la cuenta bancaria para el proyecto, pero en sí, institucionalmente, la entidad no está preparada para asumir ese y otros proyectos que le quieren poner en algún momento dado, porque es que ahí está la cooperativa para soportar todo eso, pero realmente con unas bases muy débiles que permitirían entonces llegar a esto que estamos discutiendo, que no hay una organización fuerte para soportar una fiscalización bien hecha por alguna entidad de control gubernamental o externa. Si alguien también quisiera de la comunidad, porque recuerden que estas entidades están sometidas a régimen especial y también en el régimen especial se dice que la comunidad puede hacer parte de la veeduría de las organizaciones, pues entonces ahí perderían también una credibilidad muy grande estas cooperativas. Sí, Luis Carlos. Gracias, don Enrique. Bueno, yo sí tenía como una observación a realizar y es repetitiva frente a la reunión que ya tuvimos con otro compañero de Confecop en las cooperativas de Chocó, y tenía como unas duditas frente a eso y frente a como a todo lo que expuso el señor Miguel en este informe. Y está relacionado es como con las capacidades o el refuerzo de las aptitudes laborales que están adquiriendo las personas en proceso de reincorporación en las diferentes cooperativas. Lo digo en qué sentido, o sea, es como le digo, como una observación que quiero hacer, y es, con el compañero que estuvo con Chocó, no me acuerdo, Miguel, ¿cómo se llama el compañero de ustedes que estuvo en la reunión con nosotros de Chocó? Yo le decía, con FECO, Camilo Espina. Camilo, No. bueno, hola Camilo. Yo le decía al compañero, venga, me preocupa porque las poblaciones de los ETCR o de las cooperativas es bastante dinámica y es bastante pasional. Hay personas que toman los cargos porque de pronto lo tuvieron que asumir por dedo o por iniciativa propia, ¿cierto? Pero no siempre son las mismas personas que mantienen ahí. Se ha visto, y yo creo que mis compañeros están de acuerdo, que los cargos que ocupan en los diferentes comités a veces varían mucho y a veces, y muy repetitivamente, cambian las personas que, digamos, están a cargo de los diferentes procesos administrativos y organizacionales. Pero no está quedando como una evidencia, un proceso o al menos algo escrito que les permita a ellos más adelante, cuando no esté Confecop o cuando ya no esté ninguna oferta institucional ni pública, digamos, cubrir esos procesos administrativos. Para todos, y don Juan, pues en varias oportunidades se lo hemos manifestado, es repetitiva las quejas por parte de las cooperativas y algunos dirigentes de las cooperativas en que están sobrecargados de trabajo y que siempre son los mismos los que están ahí, y de alguna forma se cansan y de alguna forma abandonan algunos procesos o se desinhiben de algunos procesos
porque pues están cargados con el tema productivo o el tema comercial. ¿A qué voy yo? Como le digo Camilo, hombre, no sé, yo sé, de pronto no está en el contrato, eso no quedó estipulado, no sé, pero me parece que a pesar de que la labor de Confeco es bastante ardua, es una labor muy, pues, muy disciplinada, porque pues igual usted ya tiene la experiencia en todo ese tema, pero muchachos, la verdad, ustedes se van y ¿qué va a pasar con todo ese tema? Va a pasar otra vez lo mismo que estaba pasando antes de que llegara Confeco. Nosotros ofrecemos oferta institucional a través del SENA o a través de, inclusive el PMA, que el año pasado en su segunda fase fortaleció las formas asociativas desde la parte administrativa organizacional, pero, pero otra vez vuelve y por las mismas dinámicas de las cooperativas vuelven y cambian los dirigentes, o los dirigentes no, cambian los encargados de los diferentes comités o de los procesos y vuelven y recaen en lo mismo. Entonces, pues desde la cooperativa no hay alguien como responsable o alguien que esté asumiendo como toda esa responsabilidad o esa carga administrativa organizacional para como ser recurrente y permanecer ahí en ese cargo para todos esos temas. No sé, es una observación, como les digo, ya pues no sé si mis compañeros tendrán otro aporte. Muchas gracias, Luis Carlos. Y me parece importante escuchar la opinión de José Diomer y de Nilliva sobre esos temas. Hola, qué pena con usted que no alcance a escuchar la pregunta. ¿Me repite la pregunta, porfa? No, Luis, sobre las observaciones un poco, creo que es importante una retroalimentación tuya, José Diomer y de Nilliva, sobre el trabajo que ha presentado Confecop y un poco Vale, cómo claro que ven, sí. incluso la preocupación última que manifiesta Luis Carlos sobre la continuidad de este esfuerzo y que nuevamente se viva la situación que se ha vivido ya con otros operadores que hacen una intervención, se van y después las posibilidades de la agencia de darle continuidad a eso son muy limitadas. Entonces, Bueno, vale, no, mira, digamos que la apreciación mía es que, bueno, es lo mismo que se pone en la mesa como Luis Carlos, y es que, bueno, nosotros en tiempos anteriores, pues por temas de operadores y por el mismo tema de no tener una capacidad instalada, digamos que nosotros no teníamos como las herramientas suficientes de llegar al tema de las cooperativas, y más pues porque en su momento también ellas vivieron un tema de finalmente no querer entregarnos información, y ahí tuvimos muchas dificultades como ARN, ¿cierto? Yo lo que puedo ver de Confeco Antioquia, y no es porque esté Miguel acá, sino que bueno, finalmente tienen un dominio muy amplio y son muy expertos en el tema de cooperativismo y han sabido no solo el conocimiento, sino las metodologías que aplican, ¿cierto? Las metodologías que aplican para hacer entender a la gente que tenemos una población pues muy difícil por su grado de escolaridad, de conocimiento y de experiencia. Entonces, pues para mí ha sido muy, muy pertinente, pues y se han logrado unos temas muy positivos, digamos que en las cooperativas de que están del resorte de nosotros. Frente a los temas que decía ahorita Juan Carlos, las preocupaciones, pues del tema de los recibos y bueno, y finalmente como llevan su contabilidad y lo que decía Miguel de que finalmente no tienen la contabilidad no tienen la contabilidad presente para la toma de decisiones ni para seguir su rumbo y ese tema, pues bueno, eso es un tema que ellos tendrán que resolver y bueno, con el acompañamiento pues de Confeco, pero pues digamos que a mí me deja tranquilo, digamos que el seguimiento que se ha hecho, poder conocer esta información que nos presenta Miguel, que nosotros no teníamos estas informaciones en tiempos pasados, que cuando nos solicitaban información de las formas asociativas, pues eso era un limbo como que voy a responder y qué vamos a hacer ahí. Entonces, bueno, para mí muy bienvenida pues este apoyo y esta contratación que se hizo de fortalecimiento de las formas asociativas y pues obviamente el tema y la preocupación ahí es el tema de dejar una capacidad instalada, pues porque sabemos que por la forma que tiene FAR y las cooperativas de dirigir y de liderar, es muy difícil que queden capacidades instaladas. Pero bueno, en todo lo que se pueda como participar para lograr cambiar como ese estigma que se tienen con ellos, pues ahí estaremos trabajando. Como les digo, con Miguel se ha adelantado unos trabajos muy chéveres, me parece muy bueno el tema de las metodologías, que ese tema de las metodologías, en el caso, por ejemplo, de una nueva asociación de azuituanguinos en Ituango, pues que confronta a la gente como, vea, yo tengo que participar y cuál es mi rol dentro de las cooperativas.
que eso es algo que no se ha hecho en tiempos pasados, ¿cierto? La gente decía, ¿quiénes están dentro de una cooperativa? Y pues levantaban la mano porque el líder decía que debían de estar ahí, o bueno, porque una persona líder decía, y bueno, la gente ingresaba a las cooperativas sin conocer su rol. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hemos avanzado muchísimo. Y bueno, eso es como básicamente lo que tengo que decir frente a este proceso que se está adelantando con Confeco. Muchas gracias, José Diomer. Niyiva, ¿tienes algo que agregar? Niyiva, ¿sí me estás escuchando? Bueno, creo que, Miguel, hay un tema que es importante que plantea Luis Carlos mientras Niyiva se activa, y es el tema de la Estoy por rotación. aquí, qué pena. Bueno. No, el que iba antes de que hables, Niyiva, creo que un tema importante a plantear lo que señala Luis Carlos de la rotación que hay entre ellos. Es decir, que hay niveles directivos que se están desgastando, han cambiado representantes legales. Es frecuente la situación que llega un operador y lo atiende un agente, después llega otro y lo atiende otra. Ese es un tema que hay que mirar. No sé ustedes, Miguel, cómo han visto y si como un propósito de estabilizar un nivel directivo, y pues eso tiene que ver con todas las dificultades que ellos tienen. Y también el tema de que, pues tú sabes que en el transcurso desde que se hizo el convenio aparecieron nuevas formas asociativas, incluso recientemente apareció otra forma asociativa que es la que señala José Diomer de la y Azoituancuinos, que al parecer es un desdoblamiento de Coemprender. Pero entonces, bueno, la pregunta es, ¿se va a ir dando esa tendencia a que surjan más formas asociativas? ¿Cómo ven ustedes eso o se va a estabilizar? Pero bueno, no sé, Niyiva, si quieras intervenir. Pues, ¿qué te digo con respecto a la presentación que nos hace Miguel? Ya yo había tenido pues como la oportunidad de conversar con él sobre las cooperativas de acá de la zona. Pues efectivamente es una realidad todo lo que arroja, digamos, esa primera intervención. Y nada, yo pienso que entrar a esa formación de las cooperativas, de que la gente tenga la información de la mano. Por ejemplo, yo le comentaba a Miguel que me preocupaba un poco el tema de Jiguamiandó. Las cooperativas del Chocó, sobre todo las que nosotros tenemos en el Bajo Atrato, por no tener una oferta institucional un poco más cercana o por las condiciones del territorio, esas cooperativas pues obviamente no han tenido las mismas oportunidades de las cooperativas que están en Antioquia. Sin embargo, digamos, se han hecho algunos ejercicios en términos de que la cooperativa pueda ejercer ese ejercicio, valga la redundancia, de administrar recursos y ejecutar proyectos porque se han generado las condiciones y se han hecho las gestiones para que así sea. Pero, por ejemplo, la cooperativa de Jiguamiandó hoy día está atravesando una situación compleja que tiene que ver con la parte administrativa del representante legal, de los socios. Entonces, en gran medida tiene que ver también con un tema de información y de conocimiento como tal. Me parece importante que se haga ese ejercicio. En algún momento comentaba a, a Miguel ese tema. Y bueno, y también tratar de empezar y seguir trabajando con las cooperativas que no nos dejan entrar mucho, digamos, para también hacer ese acompañamiento y me acojo a la preocupación que tiene Luis Carlos. Por ejemplo, la cooperativa de San José de Apartado, que es una cooperativa literalmente nueva, y muy poquita participación tenemos, obviamente porque han recibido algunas directrices pues que no nos dejen participar, pero hemos hecho y hemos puesto pues como de nuestra parte para, para apoyarlos y nada,
pienso pues que el acompañamiento por nuestra parte se ha hecho de manera muy articulada, los profesionales han estado ahí pendientes, vamos mejorando y pienso que llegó en buena hora el acompañamiento para apoyar a estas cooperativas. Específicamente, bueno, con la de Becuarandó, que fue la cooperativa que se trasladó de Ituango a Mutatá, nos hicieron una solicitud el sábado que estuve allá, que necesitaban fortalecer un poco más ese tema con las auxiliares y las personas que están ahí como de apoyo a las contadoras. Entonces, bueno, eso es como una solicitud que hicieron y me imagino que ustedes también en la intervención irán a darle solución a ello. Muchas gracias, Nigiva. ¿Sí, Miguel? Bueno, bien. Varias cositas ahí. Yo insisto que el fortalecimiento, o sea, en lo que más hay que trabajar con ellos es que ellos sean conscientes del proceso en el que están. Porque mientras ellos sientan que llega esa oferta y oferta y oferta de muchas maneras, no saben ni cómo responder a tanta cosa, ¿cierto? De hecho, pues, no ha sido tan sencillo, pues, concretar citas con ellos hoy en día en territorio por sus múltiples ocupaciones. Pero en la medida en que ellos se apropien, y ese apropiamiento va vía varios caminos. Uno, vía asociados. Dos, vía directivos. Y tres, vía dirigencia, digámoslo, política, llamémoslo así, para hablar pues de la coordinación de Noroccidente. Entonces, en la medida en que haya una sintonía y una validación, una comprensión de la importancia del proceso que deben seguir y que ellos son los que se tienen que apropiar de su fortalecimiento y que tienen es que aprovechar todas las oportunidades que se les presentan, que no las desaprovechen porque seguramente más adelante no las van a tener o no las van a tener tan fácil, ¿cierto? Entonces, ese apropiamiento de ellos mismos, de los pueblos de fortalecimiento, es claro. Por eso nosotros somos unos animadores, ¿cierto? Somos unos animadores, unos facilitadores, unos empujadores de cosas para que ellos se vayan apropiando. Y hay que romper, pues, muchas cosas, ¿cierto? Hay que romper con los estilos tradicionales que traían de la guerra del liderazgo, ¿cierto? Hay que llegar a liderazgos más colectivos, o sea, que todo no dependa de una persona, sino de pequeños equipos, ¿cierto? No muy grandes equipos, sino de pequeños equipos que vayan avanzando. Eso es un proceso, eso no se logra pues tampoco con decirlo. No, hay que ir encontrando incluso las personas claves, las que pueden jugar el rol en cada asunto. No todo el mundo es bueno para todo. Hay que ir encontrando esas personas buenas para una cosa o buenas para la otra. Entonces, hay que insistir, pues desde nuestro punto de vista, que el fortalecimiento no es un proceso externo. Por eso partía de que es un proceso consciente y ellos son los principales que deben ganar conciencia de ese ejercicio, ¿cierto? Entonces, pues sabemos, un proyecto productivo que está en zona rural y su dirigencia está en la gran ciudad, pues eso no tiene manera de apropiarse nunca. Entonces, bueno, tendrá que haber quienes sí se pongan al frente. La rotación, pues, puede tener su ventaja y su desventaja, ¿cierto? La rotación en la democracia es importante, pero también tiene que haber un nivel de estabilidad mínimo, pues, ¿cierto? Eso también hay que hacerlo consciente, pues, a toda esta gente, ¿sí? Lo de las nuevas formas asociativas, pues, bueno, no sabría, pues, sacar una conclusión al respecto. Creo que hay diferentes formas asociativas que van a nacer alrededor de todo este proceso, ¿cierto? Lo ideal, pues, pero eso es lo ideal, es que se fortalecieran las cooperativas que hoy tenemos, ¿sí? Y las asociaciones que hoy tenemos. No que surjan muchas porque sí, por ideas de un pequeño grupo, pero que se desarticule, en fin, no. Eso será inevitable, creo yo, que nazcan nuevas formas asociativas. Lo que tendremos que tener claro desde las instituciones es cuál va a ser el criterio de acompañamiento y apoyo a esas nuevas formas que se creen. Voy a poner un ejemplo.
Pues aquí en Medellín hay una forma urbana, pues, que es Cotepaz, que reúne los que están más asentados aquí en la ciudad, ¿cierto? Ahora se dice Nacional Manizales, seguramente Manizales, en la medida en que se valide que hayan gente residente allá, que están viviendo su proceso allá, pues será importante, ¿cierto? Ahora, cuando de una misma forma asociativa, lo de Ituango yo siento es simplemente que el grupo que se fue para Mutatá, pues fue un bloque de ellos que se fue, un grupo. Y los que se quedan deciden quedarse, entre otras, porque también había alternativas para quedarse. Entonces, cuando nace el proyecto de aldea productiva, pues es una alternativa, decir, pues si van a hacer esa, pues venga, quedemos a ver qué camino le damos a esto. Y deciden quedarse un grupo, y es lo que yo entiendo, pues que a partir de ahí es que nace esta forma asociativa. No pudieran haber funcionado como sección de Coemprender, pero bueno, parece que la decisión era más tener una autonomía propia por la distancia que habría pues entre Mutatá e Ituango, ¿cierto? Sería pues muy difícil mantener una cohesión organizativa y además el entorno territorial pues es diferente. Entonces yo siento que eso será inevitable, pero tendremos que ir observando en cada caso cuándo es justificable y cuándo pues es otra cosa. Voy a poner el caso de San José Apartado y ojo, Enrique, usted que está en la Mesa Nacional de Asociatividad. Lo que pasó allí también, el acelere de San José Apartado es un proyecto, el acelerador fue un proyecto del Ministerio de Agricultura. Eso se llama, creo que el programa se llama El Campo Emprende, que otorgan 40 millones de pesos a un grupo de 11 personas. Entonces, mire ahí, Enrique, ese es un tema que vale la pena que lo revisen en la Mesa Nacional de Asociatividad Rural. La manera como está concebido ese programa motiva la organización de 11 personas en adelante. Bueno, de 11 a 20 personas. Listo. Nombran un coordinador. A ese coordinador le giran 24 millones de pesos a su cuenta personal y le dan un mes para que se formalicen. Les dan un mes. Y hay un presupuesto, tan bien, muy interesante. Pero empiezan a aparecer cosas como que ese proyecto es de esas 11 personas, ¿cierto? O que los bienes, ojo pues a esto, los bienes que se compren con esos 24 millones de pesos deben estar a nombre de la persona coordinadora, no a nombre de la organización que se constituye, para poder legalizar en el tiempo unas platas que ya se giraron. Entonces, a veces los errores del Estado de cómo promueve las organizaciones, mejor dicho, provocamos los problemas nosotros, ¿cierto? Desde el Estado. A veces con buenas intenciones, claro, facilitar las cosas y tal, pero a eso hay que prestarle un poquito de atención porque eso puede estar generando otros vicios ahí de ese apropiamiento individual de proyectos colectivos. Entonces, bueno, yo creo que será inevitable que nazcan nuevas formas asociativas y cada caso creo que habrá que mirarlo con lupa si corresponde o no a los criterios de acompañamiento y apoyo y financiación pues, que se tengan desde la ARN o desde otras agencias de cooperación. Bueno, no sé qué otra cosa quiere agregar Camilo. Mira, yo te agrego un comentario a eso que dices. Creo que con ellos sí hay que discutir hasta dónde es racional que sigan creando formas asociativas. Yo creo que esa fragmentación que ha existido, que es reflejo de las realidades de unidad interna, de la dispersión geográfica, etcétera, no es lo más conveniente. Y si bien uno no se puede oponer a que creen nuevas formas asociativas, sí hay que darles un sentido de racionalidad en cuanto a que inclusive en la perspectiva lo que hay que buscar es la integración de pequeñas formas asociativas. Tú sabes muy bien que el esfuerzo administrativo que hoy se requiere para tener una asociación, una cooperativa es importante. Entonces, no sé, creo que ese es un tema que evidentemente ellos deben decidir, pero hay que mostrarles que esa fragmentación no es lo más, no No es es lo lo más mejor, sí, eso es conveniente, verdad. no es lo mejor, y ellos tienen que hacer conciencia de eso, y ojalá el mejor escenario es generar un proceso de formación y un proceso de clarificación de reglas del juego
que permitiera la integración en cooperativas más grandes. Aunque bueno, también ya hay gente que dice que lo mejor son las cooperativas pequeñas y que incluso ahora cuando salga la reglamentación de la ley de emprendimiento vamos a tener una explosión de cooperativas de 3 y 4 personas. Pero yo creo que en las condiciones del proceso de reincorporación y ya lo que hace falta, digamos, en cuanto a gente que pueda presentar proyectos productivos colectivos, lo mejor es que las mismas formas asociativas se vuelvan atractivas para que la gente que no tiene proyectos productivos ingrese a esas cooperativas y lo presente por la vía de esas cooperativas, que crear una asociación donde tienen que empezar a hacer toda su legalización, abrir cuenta y una cantidad de cosas. Pero un poco lo que tú dices, ser atractivos para los demás reincorporados depende de tener la capacidad de mostrar que va a haber una compensación al trabajo y que va a haber un beneficio económico. O bueno, la gente se va a seguir retirando y va a seguir prefiriendo proyectos individuales, asegurar sus 8 millones, que meterse en un proyecto colectivo. Entonces, pero sí creo que en el enfoque y en la discusión hay que mostrar que hay que parar esa fragmentación y que hay que buscar nuevas articulaciones, porque ahora que si hay diferencias internas o que no se logra la cohesión de un grupo para estar dentro de una cooperativa y pueden lograr esa cohesión en otra forma asociativa, pues evidentemente frente a eso no hay nada que hacer. Pero también lo que es cierto, y eso lo dice el documento de lineamientos a propósito del ejemplo que tú pones, es que ese es un modelo fracasado ya. Es decir, que las cooperativas y las asociaciones que han surgido con el incentivo de acceder a un programa económico del gobierno, a una ayuda económica, son sostenibles mientras dura la ayuda económica y después se desintegran. Y digamos, y que ese modelo, a todas luces, donde se ha implementado, los resultados son muy precarios. Y en parte, en cierto sentido, la reincorporación también expresa ese modelo, porque si ustedes ven el acuerdo y ven la dinámica del CNR, todo ha sido en función de que la cooperativa sea funcional para implementar un proyecto productivo. Solo hasta los últimos meses se está empezando a ver este tema del fortalecimiento socioempresarial de las cooperativas y las asociaciones para garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos colectivos. Pero cuando uno se acerca a los mismos reincorporados, para ellos la cooperativa tenía sentido, era para sacar sus 8 millones y hacer un proyecto que le generara ingresos. Y eso es una deformación ese no es el modelo de economía solidaria. Entonces, esos temas hay que discutirlos y hay que hacer el ejercicio pedagógico con la gente en lo que hemos llamado la apropiación del modelo de economía solidaria. ¿Sí, Luis Carlos? Gracias, Enrique. Bueno, pues como no ahondar más, ahorita me quedó faltando algo y es referente, pues, quedé preocupado con el tema de cifras, porque pues aunque no tenemos gobernabilidad sobre eso, ahorita inclusive en varias ocasiones le había dicho a don Juan y siempre he manifestado eso, nosotros no tenemos como agencia o como orientadores gobernabilidad sobre las cifras de la cooperativa, no hacemos parte de una veeduría que le pueda solicitar cifras o cualquier otra cosa. Pero me preocupa más el hecho, no sé, en varias oportunidades inclusive lo hicimos a través de correo formal, si de pronto las cooperativas necesitaban algún servicio o la asistencia de un contador específico para ayudarles a llevar las cuentas. Lo podíamos contratar con el SENA, mirar con las universidades con las que tenemos convenio y mirar la posibilidad de pronto una rebaja o la nulidad del cobro de estos servicios. Pero no sé, por ejemplo, hoy a mí me preguntan quién es el contador de Comuldena, de Comupron o de Comurri, no tengo ni idea. Como para uno decirle si de pronto miramos o buscamos una alternativa de formación o de asistencia técnica que capacite específicamente 2, 3, 4 personas y sea presencial y magistral directamente con esas personas. Pero sinceramente le digo, pues, no sé quién será el contador, pero no hay como ese canal o ese canal directo con esa persona como no para revisar ni fiscalizar, porque no es de nuestra índole ese tema, pero sí de pronto un canal de comunicación que nos permita a nosotros como agencia mirar cuáles son las cosas en las que ellos están fallando y por ese lado meternos. Porque como le decía usted, don Enrique, y don Miguel también, no es tanta la formación, tanto institucional como privada y pública, que se ha ofertado.
Hoy ya las personas, como lo dicen ustedes, están cansadas. Vamos a llevar un curso de contabilidad. Pero es que un curso de administración, un curso de habilidades blandas, ya la gente le está sacando el cuerpo a las formaciones. Pero tampoco hay como ese resultado que se espera por parte de la cooperativa de que haya alguien empoderado de eso. Y no voy a repetir pues como más el tema. Pero sí debería haber un canal directo de comunicación, no sé, una mesa, no sé, uno que le ocurren tantas bobadas, que uno le permitiera como ahondar algunos temas de la cooperativa, sobre todo ese tema contable y administrativo, y pues buscar una alternativa más directa para que los ayude a apoyar a ellos. Porque me preocupa, por ejemplo, que el contador de las cooperativas sea el mismo contador de Confecop. O sea, que sea alguien de Confecop que está... Y no que me preocupa porque lo haga mal, sino porque, venga, y la cooperativa porque no tiene ese servicio. ¿Sí? Bueno, no sé, cosas que le vienen a uno. Muchas gracias, Luis Carlos. ¿Cine Giva? Bueno, un poco, digamos, sumándome a esa preocupación que tiene Luis Carlos, y es muy cierta, pues las cooperativas son autónomas, digamos, en este tema, y nosotros no tenemos como mucha injerencia, digamos, en el tema administrativo de cómo funcionan las cooperativas internamente. Y básicamente a veces me doy cuenta que los contadores o las personas que actúan como contadoras para algunas cooperativas se vuelven más bien como un contador a título personal del representante legal de la cooperativa. Entonces va uno a querer, pues, ¿qué hace uno meterse en un problema si pide algún tipo de información? Porque ya pasó, por ejemplo, en Higuamiandó, eh, la contadora básicamente es la contadora personal del representante legal de la cooperativa, y en el momento que quisimos que hubiese como una rendición de cuenta a los socios de la cooperativa que son excombatientes, no fue muy bien acogido, empezando por la contadora. Entonces, sí me preocupa a mí también ese tema, sobre todo porque a nosotros los orientadores en algún momento sí nos empiezan a pedir mucha información, pero también yo le decía a Enrique en algún momento hasta dónde es la participación de nosotros como orientadores o como funcionarios de ARN para realizar estas intervenciones a las cooperativas, ¿sí? Sin pasar a ser, digamos, unos vigilantes o querer hacer auditoría sobre los recursos que ejecuta la cooperativa. Gracias, Niyiva. Camilo. Sí, buenas tardes. Bueno, las cooperativas más grandes y poderosas del mundo están en Japón, Corea del Norte, Estados Unidos, y tienen una base social muy amplia. Entonces yo estoy de acuerdo, sobre todo para el modelo de esta población en específico, es que sigan ampliando su base social con diferentes, y con esa característica de multiactividad, con diferentes secciones de trabajo que les permitan ser económicamente viables y sostenibles, pero siempre y cuando, lo que también ha dicho usted, Enrique, es que se tenga claro las reglas de juego de cómo entra cada uno, cómo son sus aportes sociales, cómo es la entrega de los beneficios sociales que se generan de la cooperativa, etcétera. Entonces, ahí es donde ha faltado claridad, que por lo tanto, entonces, la gente ha dicho que la cooperativa no va para ningún lado porque no ve, pues, como que eso le permita visualizarse a través del tiempo como un crecimiento personal y un crecimiento corporativo de la organización. Las cooperativas necesariamente necesitan un aparato administrativo para poder soportar una serie de situaciones en que la ley, en que sus asociados y el mismo quehacer día a día pueda resolver. Entonces me estoy refiriendo a un gerente con capacidad gerencial, con visión gerencial, con capacidad de toma de decisiones, conocimientos básicos de finanzas, conocimientos básicos de negociación, etcétera. Necesita un contador que le mantenga unas cuentas claras, pero el contador necesita a su vez un auxiliar contable que día a día recoja esa información, porque el contador no hace eso y no lo va a hacer nunca.
y organice esa información para meterla en un software contable, que también nos hemos centrado al tema ahí. Y también necesita, cuando la parte de empresa vaya creciendo y vaya necesitando empleados, reportar nóminas, reportar toda la parte de seguridad social, llevar todos estos informes de salud ocupacional, etcétera, necesita una persona que haga esa labor, porque el gerente estará ocupado en otras actividades, hará parte de eso, pero estará ocupado en otras actividades. Entonces, como ven, es un aparato administrativo que muchas veces se cree que es que el gerente solo con el consejo de administración y la junta de vigilancia van a poder hacer todo, y no nos digamos mentiras, que eso no va a poder hacer así. Por lo tanto, entonces necesita una parte financiera que le dé esa viabilidad. Por eso, vuelvo al principio, necesitan más base social, necesitan unos buenos recursos que estén ingresando a la cooperativa, pero a través de su trabajo, no donaciones. Las donaciones les dan el empujón, pero estas donaciones necesitan que hagan su ciclo económico y den las rentabilidades para soportar todo esto. Entonces, como ven, es una visión más grande de esto, y muchas personas creen que armando unas nuevas organizaciones van a resolver, bueno, lo de la cuenta bancaria, resuelven lo del NID, resuelven esas situaciones que necesitan los papeles urgentes, así le dicen, yo necesito los papeles, pero ya el futuro de la organización ya depende de muchas otras cosas más. Juan Carlos, ¿se estaba levantando la mano? Sí, Enrique. Sí, tenía, es que sigo con la misma inquietud, porque en lo que yo he logrado mirar y hablar con las diferentes cooperativas, siempre ha habido una mezcolanza, y creo que no tienen claro la parte de los aportes que presentan sus socios. Y creo que esa ha sido una de las grandes dificultades para darle sostenibilidad a estas organizaciones, porque creo que ninguna tiene claro, y hasta el son de hoy no creo que estén al día en aportes de sus asociados, y están mezclando los aportes de los asociados con los recursos de los proyectos productivos, donde son dos cosas totalmente diferentes. En algunas se hacen parte todos los asociados del proyecto productivo, pero en otras hace una parte inferior, hace un número inferior de asociados. Entonces creo que por ahí, corrigiendo eso, se podría empezar a tomar de nuevo un horizonte. No sé cómo lo miren ustedes. Sí, Miguel, ¿está levantando la mano? Sí, para darle respuesta a lo de la contabilidad, les voy a proyectar algo. A ver, yo veo a mayo, ¿sí? Sobre el tema de los contadores, ven la proyección, ¿cierto? Sí. A ver si lo pongo más Sí, grandecito. Sí, Miguel. mira, amplíalo, eso te iba a decir, ampliarlo un poquito. Eso. Bien, entonces aquí el primer ítem, justamente el contador, ¿cierto? Porque dentro del sistema contable hay que partir de tener un contador. Entonces, las formas asociativas por años han tenido contadores, y a veces por proyectos productivos. En este momento están así. Solo 2 organizaciones tienen un contador apoyado por alguna entidad, PNUD u otra, ¿cierto? Que son Covide-Cuji, en el marco que lo hablaba Niyiba, y Agroprogreso, que está en Dabeiba, y la contadora está, digámoslo, en Chigueroa, apartado, no sé bien. Pero dependen de la contadora hasta para hacer una factura, ¿cierto? Entonces es una contadora que termina generando dependencia, ¿sí? Y casi no logramos hacer asamblea allí por el poco compromiso de la contadora en la entrega oportuna de la información, ¿cierto? Los demás no tienen contador, no tienen contador. Nosotros lo que hicimos fue, en algunas organizaciones, digámoslo, levantar digámoslo, antes de Confeco, habían 2 personas apoyando de manera voluntaria la contabilidad de Cofortuna y Comufupaz, básicamente. Coemprender tenía una contadora hasta enero 31, ¿sí? Lo mismo
Lo mismo como héroes, hasta enero 31 tuvieron, ¿cierto? Lo que es, bueno, como PRON tuvo contadora hasta el 31 de diciembre. Y Comulden también la tuvo, pero en el año, hasta el año 2019, ¿cierto? Entonces lo que hemos hecho es, para poder adelantarlo a las asambleas, ayudarles a desatrasar contabilidad con los soportes que tenían en algunos casos, pero ese es el estado en el que están las contabilidades. Por eso ese es un tema que bien vale la pena, pues primero discutirlo con ellos, ¿cierto? Segundo, si hay posibilidades de vía recursos de cooperación o de apoyo institucional, lograrlo resolver bien. Pero el tema de los contadores es esencial, hombre o mujer, para todas estas formas asociativas. Y no un contador clásico, es un contador que es pedagogo y asesor, ¿cierto? No es simplemente el que le lleva mándeme los recibos que yo le hago la contabilidad, no. Venga, que es que aquí hay que, con ustedes, ayudarles a levantar los comprobantes, los documentos contables, capacitarlo en terreno. Más que una teoría de contabilidad, es ayudarles a hacer las cosas operativas para que lo aprendan a hacer localmente. Por eso nosotros le hemos hecho énfasis a tener unos auxiliares locales. Ya más de uno de ellos la tiene definida por lo menos, y vamos formalizando pues unos acuerdos de trabajo con ellos a ese nivel. Pero más que un contador, buscamos cualificar auxiliares locales inicialmente, para que cuando esté el contador tengamos ese auxiliar más cualificado, más capacitado, y pueda ser un soporte pues, del contador. Pero el tema contable estamos en cero, sin contadores, pues digámoslo así. Entonces ese es un tema pues muy importante que ayudará a ir organizando todos estos numeritos, los aportes sociales, los capitales semillas, los inventarios, porque eso tiene que tener proceso. Y otros contadores que han tenido formas asociativas han sido más ligados a proyectos productivos, pero sin tocar el conjunto de la organización. Y eso nos ha parecido que no es del todo adecuado. Sí, Miguel, muy bien. Mira, aprovecho eso que tú estás diciendo. Creo que es muy importante, a partir de la identificación de esas necesidades y desarrollos particulares de cada forma asociativa, llegar a soluciones administrativas globales en el territorio. Y creo que un poco el modelo que ustedes mismos han trabajado en Confecop de servicios compartidos se puede trabajar en una escala territorial. Es decir, no se necesita tener un contador por cada forma asociativa ni una estructura. Incluso en algún momento, que eso lo trató de hacer Manada, era buscar una solución contable que le sirviera en la nube a las distintas formas asociativas. Entonces sí incluso creo que esa es una de las ventajas de trabajar y pensar en el territorio en unas economías de escala y en la integración entre las distintas formas asociativas para ir buscando soluciones administrativas. Inclusive hay temas jurídicos que también se pueden trabajar en esa escala. Y bueno, distintos temas que se pueden trabajar de una manera compartida sin necesidad de que cada forma asociativa genere su propia estructura administrativa para resolver todos los problemas, porque eso es lo que se termina convirtiendo en bastante irracionalidad y económicamente pues sale bastante costoso. E incluso creo que una perspectiva de continuidad de todo este ejercicio que se está haciendo es precisamente diseñar esas soluciones globales a partir de las necesidades particulares. Eso creo que es una idea que es muy importante, que hay que empezar a trabajar en función de darle continuidad a todo este ejercicio y que no se quede simplemente en el convenio con la OIM, sino que también la agencia tiene que pensar en cómo darle continuidad a estos esfuerzos. Nillo estaba levantando la mano. No, Miguel, no. Qué pena. Ah, bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra, creo que ha sido muy productiva la sesión. Creo que se han planteado ideas fundamentales. Yo únicamente agregaría, Miguel, a lo que tú has dicho, que el tema muy importante, el tema más importante es que realmente las cooperativas se apropien del fortalecimiento. Le pueden llegar muchos externos, pero si no hay esa apropiación
e incluso creo que una de las bondades del planteamiento de la Mesa de Asociatividad Rural Productiva es precisamente generar esas capacidades para que la cooperativa haga su autodiagnóstico y también vaya seleccionando qué cosas de fortalecimiento requiere, porque realmente, y hay que llevarlos en la discusión, y creo que eso es algo importante para el evento que van a tener allá, a que se haga una valoración de los esfuerzos de fortalecimiento que hasta el momento se han hecho, cuáles son sus resultados y a juicio de las formas asociativas y sus liderazgos, qué es lo que debe continuar y a qué se le debe hacer énfasis. Porque también el hecho de que ellos no prioricen todavía las acciones de fortalecimiento y se mantengan en un activismo, quiere decir que no se han dado cuenta todavía de qué es lo más importante, porque el problema no es de tiempo, el problema es de en qué priorizan la inversión de su tiempo. Y hasta el momento lo que vemos, las formas asociativas están en una actitud de rebusque, buscando a ver entre todas esas múltiples ofertas que hay de cooperación internacional, de actores locales, etcétera, qué les sirve y qué no les sirve. Pero hay que pasar de esa actitud de rebusque a una actitud de construcción, de fortalecimiento de esas formas asociativas y priorizar realmente qué es lo que va a ser más efectivo para ellos. Eso era lo único que quería agregar. No sé si hay alguna otra opinión. Pues yo les agradezco pues este ratico de conversación que nos ayuda mucho a complementar pues esta presentación, este análisis y estos énfasis, pues son como los elementos que vamos también a ir transmitiendo en los diferentes escenarios. Como les dije, el próximo viernes tenemos, pues jueves y viernes es la Asamblea de Formas Asociativas del Noroccidente, va a ser en Llano Grande. Y pues toda la mañana del viernes estaremos pues en función de socializar pues toda esta presentación, sobre todo este análisis y estos énfasis que con esta conversación pues realmente nos ayuda mucho a consolidar y a ser más contundentes pues en el lineamiento que queremos trazar para ellos. Bueno, si alguno desea tener los documentos Excel, donde están pues los cuadros comparativos de los estados financieros y el seguimiento al plan de fortalecimiento, no hay problema. Esta es una información que es más de ustedes y puede serles útil en algún momento. Cada hoja tiene su fecha de corte y digámoslo, no están, pues pueden verse tranquilamente. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Juan Carlos. No, sí, o sea, de acuerdo con que nos comparta la información, me parece interesante, sobre todo para poderla analizar, mirar y entrar a apoyar la gestión que ustedes vayan a hacer y tenerla clara nosotros cuál es el procedimiento. Y la otra, Enrique, no sé, ¿vos te acuerdas esos paquetes contables, ese software contable que tenía de común? ¿Qué pasaría con eso? Porque a más de una de las cooperativas se los habían donado, cedido, no sé qué pasó con eso, que eso también nos puede ayudar como a agilizar el proceso para adelantar cosas, no sé. No, mira, Juan Carlos, yo creo, no sé, Miguel, si tú conozcas eso, pero creo que eso era una contratación que ellos tenían por un año, pero ese año ya pasó. Yo creo que esas licencias, esas eran las licencias de un software contable, no me acuerdo cómo se llamaba, que eran 100 licencias que la pusieron a disposición de las cooperativas, pero creo que apenas lograron instalar el de común y que yo sepa, por lo menos allá en las de Antioquia, Chocó, no se trabajaron esas licencias. No sé si era Elisa o cuál era no me acuerdo ahorita cuál era el software contable, pero creo que eso ya no está disponible. Bien, Pero ya le comparto. Bien. si hay que buscar, Miguel, un inventario de soluciones contables. En algunas partes están utilizando la solución de Sigo. Me decían que en el Huila ya varias cooperativas están comprando los servicios de Sigo, que es un servicio contable en la nube. Pero bueno, habría que mirar, no sé si lo que estaba haciendo Sebastián con Manada Libre, ¿eso continuó o no continuó? ¿Cómo va eso? Bueno, digamos lo que, Viviana, dale Viviana. Bueno, sí, yo conozco el software, que es un software libre, que el que maneja Manada Libre, que es el Lodo, que también es un software en la nube,
Pienso que esa sería como una alternativa viable, se podría conversar con Manada Libre a ver en qué va el proceso, porque sí, de hecho algunas organizaciones estuvieron manejándolo, pues estuvieron haciendo uso de él. Es un software libre y solamente Manada estaba cobrando como algún tema de manejo, bueno, pero no, realmente por la licencia no había cobro porque pues es libre. Bueno, eso han sido intentos, o sea, el software que tuve común, que era pues con un grupo de licencias limitada, segundo, lo de Manada Libre pues también ha sido pues como otro intento, lo tercero, cada uno resuelve con el contador que tenga a la mano, entonces los de Yondo proponen contratar una contadora de allá, de Yondó, que la tienen cerquita, que la pueden consultar cada rato, pero que les vale tanto, bueno, en fin. Entonces ellos desearían pues que se les financiara a los contadores y toda la cosa. El problema no es solo de tener un software y tener un contador, sino es el enfoque de esa mirada, ¿cierto? De la mirada de la contabilidad. Esta semana les cuento, tuvimos una conversación con un grupo de investigación del Instituto Tecnológico de Antioquia. Es un grupo de investigación que ha trabajado, incluso trabajó con 12 formas asociativas de reincorporados en una investigación de largo plazo que es sobre la contabilidad popular, pero es un enfoque de la contabilidad con una visión popular distinta pues a la contabilidad tradicional, sino que le hace énfasis pues a otros numeritos y a otros indicadores. En fin, en esa conversación cuando la tengamos, vamos a hacer alguna charla y los podremos invitar al respecto, pero estamos pensando en eso que propone Enrique, es decir, es buscar una alternativa, ojalá colectiva, ojalá territorial, para que estén cerca, porque es que ellos han tenido contadores, por ejemplo, como pronto hubo una contadora, pero que la contadora está en Medellín, y ellos tenían que venir hasta Medellín para poder traerle la información, recogerle la información a la contadora, pues eso se vuelve muy costoso. Entonces hay que buscar diferentes alternativas, pero insisto en que no solo necesitamos llevar una contabilidad, sino montar un sistema contable que incluya el proceso de apropiamiento de los directivos, o sea, que les enseñe a los directivos a leer un estado financiero, a leer, a construir y leer un presupuesto, a administrar un presupuesto y digámoslo, que le encuentren el sentido a cada cifra, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, costos en ventas, así costos en ventas pueden ser muchos, pero a nosotros nos interesa extraer de los costos en ventas lo que es la remuneración al trabajo. ¿Por qué? Porque para este proceso identificar la remuneración al trabajo es muy importante, ¿cierto? Y porque a eso va a ir ligado cuando hablemos y valoremos la economía del cuidado. Entonces, cuando valoremos la economía, lo que dedican personas a cuidar sus hijos, a cuidar la familia, a cuidar los enfermos, los discapacitados y al trabajo con comunidad, pues hay que incorporarlo como parte también de los costos asociados al proceso social y productivo. Entonces, pero bueno, si eso no se hace consciente y visible, eso no se tiene pues presente. Entonces, necesitamos contadores con una conciencia más allá de la simple técnica contable. Aquí hay que tener enfoque político y social de la contabilidad y pedagógico sobre todo, ¿cierto? Porque se trata de dejar capacidades en la gente y no volver a la gente dependiente del contador. El contador es una ayuda, pero no podemos depender absolutamente de todo para hacer las cosas. Por ejemplo, una factura no tiene por qué estar haciendo el contador. Puede que una declaración de renta sí, y otros asuntos importantes, pero hay cosas operativas que la organización tiene que generar. Y lo otro es que la clave de esto es que se logre generar ingresos desde los proyectos productivos. Por eso el tema del seguimiento a la generación de ingresos desde los proyectos productivos, ahí hay una clave, porque si hay buenos ingresos, entonces vamos a tener con qué financiar costos administrativos, la mano de obra, vamos a tener excedentes para hacer otras cosas que queremos hacer. Muchas gracias a todas y a todos. Sí, muy bien, Miguel. Me acordé ahora de lo que dices, esa propuesta del Tecnológico de Antioquia, la trabajaron con WeEffect. Yo no sé por qué no se logró contratar la propuesta, yo la conocí, la propuesta es muy buena,
ese concepto de contabilidad popular es muy pertinente. Ahora, lo importante sería, Miguel, que ustedes hicieran como un balance de las distintas opciones que puede haber, ¿sí? Y que de todas maneras aprovecháramos ahora el tema, incluso creo que podemos, por la vía de la adición, asignar unos recursos a una propuesta, que, repito, que sea global, pero que parta de las necesidades de cada uno para tratar de aprovechar en el territorio, hacer una solución global. Entonces creo que eso es algo que vale la pena que ustedes examinen y hagan con las compañeras que han estado presentes allá, que conocen cómo es el estado de la contabilidad, de las distintas opciones, trabajemos rápidamente una propuesta para por lo menos perfilar una solución que sea estable y que sea en el mediano plazo, porque lo que ya no aguanta, o bueno, sí se puede volver a hacer, pero ese repetir el esfuerzo es todos los años estar corriendo en enero a conseguir un contador que, como dice Camilo, cuadre los papeles, cuadre los estados financieros y presente el informe a la asamblea, que eso es lo que se ha hecho los últimos 3 años. Entonces, creo que vale la pena que como un producto del trabajo que ustedes están haciendo y de todo este análisis se presente esa solución. Viviana, ¿quieres decir algo que ya para ir cerrando? No, no, señor, ya esa fue la manito que levanté ahora. Bueno, muy bien. Bueno, entonces muchísimas gracias a todas y todos. Yo les compartiré, ya Miguel me envió los documentos, se los compartiré a los correos para que los tengan. Muchísimas gracias a todas y a todos por la reunión, creo que ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, Muchas que tengan gracias, buena una tarde. feliz Hasta tarde. luego, Miguel. Chao a todos. Que Muchas tengan buena gracias, tarde. hasta luego. Bueno, Listo, muchas Chao, chao. gracias. Feliz día. Bueno, igualmente. Muchas gracias, hasta luego. hasta Muchas luego. gracias. Bien, chao.